Alumnas y alumnos de la secundaria 30 para trabajadores, turno nocturno. Nuevamente estoy con ustedes, soy el profesor Héctor Miguel Telles Pineda, materia de Ciencias 3, Química. Esta semana, esta última semana del mes de noviembre, estamos hoy al 23 de noviembre, el 25 de noviembre va a llevarse a cabo la segunda evaluación. Recuerden que aquí vamos más rápido porque nuestro curso dura un semestre, no dura todo el ciclo escolar normal, y esta semana es el segundo periodo. Son 3 periodos, ya nada más nos quedará un periodo que, regresando en el mes de enero, lo evaluaríamos. Entonces vamos a estar evaluando, se va muy rápido el tiempo. Ahorita vamos a tener un periodo vacacional, nos queda menos de un mes para estar de vacaciones, pero regresando en el mes de enero, a finales del mes de enero, vamos a evaluar el último periodo y se les dará, y terminarán ustedes la secundaria. Ustedes la van a terminar a finales de enero, no van a tener que esperar hasta el mes de junio para terminar. Entonces, esto nos complica un poquito, por ejemplo, con Aprende en Casa, porque Aprende en Casa, que si está llevando el ciclo escolar normal, van un poco más lentos. Este es el objetivo de estas videoclases, de avanzar un poco más rápido, resumir algunos temas, pero que nosotros nos quedemos con lo más importante. Entonces, alumnas y alumnos de tercer año de la secundaria 30, esta semana, a más tardar el miércoles 25 de noviembre, es evaluación. Entonces, espero que manden sus trabajos para ser evaluados. Es muy sencillo lo que estamos haciendo. Tienen que manejar un reporte sobre lo de Aprende en Casa. Tienen que hacerme un comentario de las videoclases, de lo que estamos viendo aquí. La semana pasada no hubo videoclase porque precisamente mandé un cuestionario para ver qué tan ágiles vamos, y ese cuestionario se va a llevar también como evaluación. En ese cuestionario pues les estoy preguntando, por ejemplo, los nombres de algunos símbolos químicos o de algunos compuestos. Entonces, por favor, a más tardar el miércoles, espero sus trabajos. Gracias, jóvenes. Vamos a continuar. Nosotros estamos viendo un tema que se llama átomo. Esto del átomo es muy importante para nuestra materia. Los griegos, hace 600 años antes de nuestra edad, fueron los primeros en empezar a observar la materia, a observar qué sucedía con ella, los cambios que se tenían. Y decían que cuando la materia ya no se podía dividir más, que cuando llegamos a la parte más pequeña que se podía dividir, era un átomo. La parte más pequeña era un átomo. La palabra, la letra A aquí, sufijo A, significa sí. Y tomo, división. Entonces la palabra átomo etimológicamente quiere decir sin división. Hoy sabemos que la palabra átomo sí se puede dividir el átomo, ¿no? En partículas subatómicas, como electrón, protón, neutrón. Eso es lo que se trata en nuestra clase. Hoy vamos a ver esto de los neutrones, de los protones y de los electrones. Pero los griegos fueron los primeros en hablar que la parte más pequeña de la materia a la que se podía llegar era un átomo, que significa sin división. Hoy sabemos que sí se puede dividir, y al dividirlo obtenemos una gran cantidad de energía. El átomo contiene energía. De hecho, pues desafortunadamente de la energía atómica se obtiene tanta energía que se ha utilizado desafortunadamente más que nada para la guerra. Ahora se utiliza también para producir, por ejemplo, electricidad, y con esa electricidad tener o iluminar una ciudad, o mover un barco o un submarino. Pero, bueno, eso es la energía que se va a obtener de la división del átomo. También los griegos, tales de Mileto, hace unos 500 años, se observó que algunos materiales como el ámbar, al ser frotados en un trozo de piel o de lana, ocurría un fenómeno extraño, ¿no? Al acercarlo al papel o al acercarlo a otros materiales más pequeños, estos se movían. Entonces él ahí dijo, hay algún tipo de energía, y esa energía mueve algunos materiales.
A ese tipo de energía le llamó electricidad. Y de ahí también viene la palabra electrón, precisamente de los griegos, porque electrón significa electricidad. Pero hoy, más adelante, por ejemplo en el siglo XVIII, los científicos, pero esto de electricidad o de electrón realmente viene también de una etimología diferente a la de hoy. Ahora significaba ámbar, ¿no? Ellos decían ámbar a ese fenómeno. Pero bueno, ahora sabemos que ámbar pues, es electrón y que de ahí viene la palabra electricidad. En el siglo XVIII, los científicos, como Benjamin Franklin, a ese tipo de fenómenos eléctricos les llamó positivo y negativo. Él fue el primero en estudiar la electricidad ya como un fenómeno y manejar que hay una carga eléctrica y una positiva. Decía que dos cargas iguales se repelen, dos cargas distintas se atraen. Y nosotros lo observamos, por ejemplo, cuando peino mi cabello o froto mi cabello con un plástico, por ejemplo, una regla de plástico, se carga eléctricamente y al acercarlo a pedacitos de papel o confeti, se atrae o se va a mover con este fenómeno eléctrico que se va a cargar la regla. O un globo, ¿verdad? Si yo también froto un globo, yo creo que todos alguna vez hemos frotado un globo, se carga eléctricamente por frotación, o fricción, perdón, y lo ponemos en la pared y se va a quedar suspendido. Ahí se atraen, porque las cargas son diferentes. Un globo cuando lo froto en mi cabello se carga eléctricamente negativo, y cuando encuentra materia positiva se va a atraer, como en el caso del confeti o del papel, los va a atraer. Pero ¿qué pasa si froto dos globos en mi cabello y los acerco? Estos dos globos se van a repeler. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga eléctrica. Entonces, este señor Franklin fue el primero en manejar que había una carga positiva y una negativa. A finales del siglo XIX, un científico de apellido Dalton fue el primero en observar y tratar de dar una explicación de que por qué al combinarse los átomos de algunas sustancias, por ejemplo el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, iban a formar otra sustancia, y esa sustancia les llamó compuestos. ¿Por qué? Porque se componía de dos átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Entonces él fue uno de los primeros que empezó a observar que había reacciones con los átomos o con la materia para formar nuevos compuestos o nuevos materiales. Más adelante, a principios del siglo XX, por ahí estamos hablando de 1911, otro científico danés llamado de apellido Bohr se interesó mucho por el estudio del átomo y por esto de las cargas eléctricas y negativas, y fue a una universidad donde encontró a otro científico para tratar de explicar esto. Entonces Bohr se junta con otro científico de nombre Thomson, y Thomson ya tenía la idea de que las partículas negativas y positivas, y que las negativas eran los electrones. Decía que el átomo era una especie de panqué de pasas, donde las pasitas eran los electrones que estaban alrededor del átomo. Entonces Bohr estudia con Thomson el átomo, pero no logra concluir. Va a Cambridge, otra universidad, donde se encuentra con otro científico importante llamado Rutherford. Con Rutherford elaboran el primer modelo atómico, donde Bohr decía, junto con Rutherford, que el átomo era un tipo de sistema solar. Entonces Bohr, este científico muy importante, este científico importante para nosotros,
nos dice que el átomo era un tipo de sistema solar. Antes de Bohr, Thomson ya había dicho que en el núcleo de este átomo había cargas positivas que más adelante le dan el nombre de protón. Acuérdense que hablábamos de Dalton, que era como el panqué de pasas, donde las pasas eran los electrones. Entonces Thomson ya dice que hay algo positivo. Dalton nos había dicho que era una especie de esfera y que eso era el átomo. Ya Thomson nos dice que hay partículas positivas. Y Bohr ya nos dice que es un sistema solar, donde en el interior de ese sistema solar le llamó núcleo, y que en el núcleo se encuentran partículas con carga positivas que les dio el nombre de protón. Alrededor de ese núcleo giran otras pequeñas partículas de carga eléctrica negativa, a las cuales llamó electrón. Entonces, alrededor del núcleo del átomo giran cargas eléctricas o partículas negativas llamadas electrón, donde el protón se representa con una P y un símbolo positivo, y el electrón con una E minúscula y un símbolo negativo. Entonces, en el caso del hidrógeno, Bohr nos dice que el hidrógeno solamente, como es la partícula más pequeña que hay, nos dice que el hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón, y que cuando hay un protón y un electrón, este átomo es un átomo neutro, y a esto, al número de protones, les dio la letra Z, que significa número atómico. Entonces, él dijo que era una especie de sistema planetario, de sistema solar, donde el Sol es el núcleo del átomo y alrededor los planetas vendrían siendo los electrones. A estos orbitales alrededor del núcleo les llamó niveles de energía. Entonces, a cada electrón que giraba le llamó nivel de energía. Bohr dijo que había 7 niveles de energía. Por ejemplo, en el caso del átomo del hidrógeno, recuerden que el símbolo del hidrógeno es la letra H. Como es el número 1 de la tabla periódica, es que contiene solamente un protón positivo, y alrededor está el electrón. Este es nivel de energía. Por ejemplo, aquí en el nivel número 1, él decía que podía haber hasta 2 electrones. En el segundo nivel, podía contener nivel 2 hasta 8 electrones. En el nivel 3 podían contenerse hasta 18 electrones. Y así sucesivamente hasta juntar 7 niveles de energía. En esos niveles de energía se van a acomodar los electrones, porque en el caso del hidrógeno solamente hay un electrón y un protón. En el caso del oxígeno va a haber 8 electrones, entonces va a necesitar de 2 niveles de energía. Entonces, resumiendo, el átomo es la parte más pequeña de la materia, que parece un sistema solar, donde en el núcleo va a haber protones y neutrones, alrededor de ese núcleo va a haber electrones,
y distribuidos en 7 niveles de energía. Estos electrones se van a distribuir en cada átomo dependiendo la cantidad de protones y electrones que contenga el átomo. De acuerdo al número de electrones o protones, deben de ser iguales para que sea neutro nuestro átomo, es el número atómico. Número de protones en el núcleo es nuestro número atómico y es también lo que me va a determinar qué tipo de sustancia estoy hablando. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, solamente va a ser un protón y por lo tanto es el elemento número 1 de nuestra tabla periódica. En el caso del oxígeno, pues va a tener 8 protones. Y ya son 8 protones y es el oxígeno. Es un ejemplo de un átomo de oxígeno. O sea, cada elemento va a tener diferente número de protones y ese va a ser su acomodo en la tabla periódica. Que ya habíamos hablado que en la tabla periódica también se van a distribuir por metales, no metales y gases nobles, pero también por su número atómico. Espero que esta clase les haya gustado y que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima semana, jóvenes.